Señor y Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por tu palabra, Señor, que tenemos aquí. Ayúdanos a aprender más de ella, Señor, a vivirla, a instruirnos, Señor, a través de ella y a aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Bendice cada hermano que está aquí, Señor, deseoso de aprender de ti. Trae con bien también a aquellos que están de camino. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero, como decía el primer culto, os pido disculpas porque hoy no es mi mejor día, estoy un poco encorvado. Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Vamos a comenzar lección nueva, lección número 11, antepenúltima lección de este libro, y vamos a estar hablando acerca de el tiempo de los juicios que tuvo el Señor Jesucristo. Voy a pedir a Pepe, por favor, que comience leyendo el versículo clave de esta lección, que es en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, Isaías 53, 7 y 8. Lo tienes aquí, Pepe, también si quieres. Pepe. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por entonces su juicio y su juicio fue quitado, y su generación sin la contar. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Sobre todo ahí esos primeros versículos, ¿verdad? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a ver, en esta lección vamos a intentar tener una visión o una idea general de la secuencia de los juicios por los cuales pasó el Señor Jesucristo y también la falsedad o la ilegalidad de esos juicios. Vamos a intentar ver por qué Dios sometió a su Hijo a semejantes cosas, a esta maldad por parte de los hombres, y vamos a ver también o considerar cuál sería nuestra propia posición y lo que ésta revela acerca de nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros conocemos los personajes que intervienen en estos juicios que vamos a estar viendo aquí en Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68, también en el capítulo 27, o en Marcos, en Lucas también? ¿Quiénes conocen los personajes que intervienen aquí? ¿Qué personajes intervienen? Pilato, bien. Caifás, bien. Y Anás. Anás, hoy vamos a estar ahí. ¿Quién más? Judas también, ¿no? ¿Quién más? Malco. Bien, ese siervo, ¿verdad? Barrabás también es otro personaje que aparece por aquí. Pero verdaderamente sabemos la secuencia de estos hechos desde la traición por parte de Judas al Señor Jesucristo hacia su crucifixión. ¿Tenemos un entendimiento claro de cuál fue la secuencia de estos hechos? Ninguno de los evangelistas los registró todos en orden cronológico. Entonces vamos a coger y vamos a intentar en esta lección hacer esa secuencia cronológica de estos eventos. ¿Cómo podríamos, para empezar y como introducción, definir en una sola palabra el proceso judicial o los procesos judiciales mediante los cuales el Señor Jesucristo fue juzgado? ¿Cómo los podríamos definir en una palabra? Siendo sinceros. ¿Cómo? Siendo sinceros. Siendo sinceros son más de una palabra. ¿Cómo lo podríamos definir? Confabulación. Injustos, bien. Confabulación. Confabulación. Traición. Traición. Traición quizás sería un poco más previo, ¿no? al proceso judicial en sí mismo, o a los procesos judiciales en sí mismo. ¿Qué más? Corrupto. Está muy de moda esa palabra ahora. Envidia. Eso dentro de el origen, ¿no? o el fundamento, o lo que llevó a esos juicios. Alevosía. Coacciones, ¿he oído por ahí? Coacciones. ¿Qué más? Hemos estado viendo en esas últimas lecciones, ¿verdad?, que había determinados grupos que sentían hostilidad hacia el Señor Jesucristo y que eso entendemos que les llevó a eso que hemos estado hablando ahora, han surgido algunas de esas palabras, a esa conspiración, ¿verdad?, para poder coger y para apresar y juzgar
al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos un poco en contexto para ver hasta dónde llegamos al punto que estamos ahora mismo. Por ahí detrás, Jesús, ¿me puedes buscar, por favor? Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 11. Ana, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 53 y 54. Hermano Luis, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 31. Y Lisbeth, por favor, 19:47. También en Lucas 19:47, y eso nos va a poner un poco en situación de cómo llegamos hasta este punto. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bien, ahí ya vemos, ¿verdad?, ese inicio de la conspiración o de la hostilidad hacia el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 11, 53-54. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a procurarle que él hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Bien, acechándole, ¿verdad?, e intentando buscar alguna palabra, o sea, buscar alguna contradicción de él para juzgarle. El capítulo 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes te quiere matar. También aparecen ahí, ¿verdad?, esos fariseos, esos grupos que estaban confabulando, que estaban teniendo esa hostilidad hacia el Señor Jesucristo. 19:47. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces, todos estos versículos, ¿de qué nos hablan? De que había una, puntos suspensivos, previa. Conjura, planificación, ¿verdad? O sea, esto no fue algo improvisado. Esto no fue que se levantaron en ese momento, sino que ya venía de tiempo. Hemos empezado en nuestra primera lectura que ha leído el hermano Jesús, capítulo 6, versículo 11, luego capítulo 11, capítulo 13, capítulo 19. Es decir, había una planificación por parte de estos grupos para coger y para capturar y para juzgar al Señor Jesucristo. Y todo ello se llevó a cabo en unos juicios en los cuales no se quería determinar si había una culpabilidad o no, porque eso ya estaba dictada, ¿verdad?, la sentencia. Fue una conspiración para asesinar al Señor Jesucristo. Ya hemos estado viendo también en lecciones pasadas cómo la popularidad de Cristo fue un problema para estos fariseos, escribas, etcétera, etcétera. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26, para ver también el hecho previo a los dos juicios que vamos a ver en el día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 47 al 56. Empezamos por ahí detrás con Deyanira, un versículo cada uno, del 47 al 56, para ver justo lo previo a donde estamos. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le rodearon. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Bien, vemos aquí, ¿verdad?, la traición y arresto del Señor Jesucristo. ¿Qué caracterizó a este momento? ¿Cuándo fue? ¿A plena luz del día? De noche, ¿verdad? Le querían coger de noche. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento en la Pascua en Jerusalén. Había muchos seguidores del Señor Jesucristo que habían venido desde Galilea también y de todos los sitios a celebrar la Pascua, y lo que buscaban era un juicio y una ejecución rápida. Y a partir de ahí vamos a ver, si me das a la siguiente, Mario, por favor. Vemos aquí, bueno, este es un poco el mapa de lo que sería Jerusalén en los tiempos del Señor Jesucristo, cómo fueron ahí del aposento alto a Getsemaní, que está en el lado este, fuera de muralla de Jerusalén, al este del templo, ahí en el Monte de los Olivos. Dale la siguiente, Mario. Y ahí empezamos. Vamos a ver dos tipos de juicios, ¿vale? Dos tipos de juicios que se produjeron en este momento. Un primer juicio, que podemos decir eclesiástico o judío, y próxima semana veremos juicios civiles o romanos. Vamos a seguir aquí donde estamos en nuestro texto. Ya hemos visto el contexto que teníamos aquí. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. No recuerdo el nombre de la hermana que está al lado de Valentina, para que me pueda leer, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a estar ahí en los versículos 12 al 14 y luego vamos a dar el salto al 19 al 23. ¿Vale? 12 al 14, empezamos ahí un versículo cada uno. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 13 y 14. 12 al 14, perdón, 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos. De aquí convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bien, tenemos aquí el arresto de Jesús, ¿verdad? Esa compañía de soldados que vemos ahí, versículo 12, que se ha leído. El tribuno y los alguaciles de los judíos, y prendieron a Jesús. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué primera irregularidad podemos detectar en este punto? ¿A Jesús se le detiene y se le informa de algún cargo contra él? Directamente se le detiene, ¿verdad? ¿Y a dónde se le lleva? ¿A la casa de quién? ¿A la casa de Anás? Hemos visto aquí, ¿verdad? Versículo 13, y le llevaron primeramente a Anás. ¿Quién era Anás? El sumo sacerdote. No. A ver, uno. El suegro de Caifás, vale. Vale. Pero avancemos un poco más. O sea, era el suegro de Caifás, y Caifás, ¿quién era? Bien. Entonces decimos, ¿y por qué le llevaron a Anás y no al sumo sacerdote? Anás fue sumo sacerdote en los primeros años del siglo, más o menos entre el 6 y el 15 después de Cristo aproximadamente. 5, o al menos 5 hijos de Anás fueron luego sumos sacerdotes, y a continuación fue sumo sacerdote Caifás, que era su yerno. O sea, era un caso claro de nepotismo, ¿vale? Era él y luego sus hijos y luego su familia, su suegro, en este caso su yerno, perdón, que era Caifás. Pero ¿por qué le llevaron primero a Anás si él no tenía el cargo de sumo sacerdote? ¿El qué? Era el que manejaba el poder. Puede ser, o sea, el que manejaba en la sombra. Puede ser, es una idea. ¿Qué más? ¿Por qué creéis? Él ya no era sumo sacerdote, tengamos en cuenta esto. Y el pueblo hebreo era muy respetado el patriarca. Y era considerado como patriarca y había sido sumo sacerdote. Y entonces venía como Caifás, venía como a recibir consejos de Anás. Vale. Cualquiera de nosotros trabajamos en una empresa, ¿verdad? Cualquiera de nosotros. Si a ti te llaman a las 2 de la mañana, ¿dónde estás normalmente? En casa, ¿no? En la cama. ¿Cuánto tardas en llegar a tu trabajo? Más o menos. ¿1 hora? ¿1 hora y media aproximadamente? ¿Cuánto tardarían tus compañeros? Más o menos lo mismo, ¿no? Con lo cual, para que luego se reunieran donde Caifás, que era el sumo sacerdote,
si le cogen así de noche, que estás metido en la cama, necesitarían un tiempo. ¿Por qué le llevaron a donde Anás? Porque todo estaba confabulado para dar tiempo suficiente para que se pudiera producir los hechos que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Para que el concilio, lo veremos ahora, volveremos otra vez a Mateo, se pudiera reunir. Porque el concilio, el Sanedrín, que ahora hablaremos de ello, no estaba reunido. Era aproximadamente las 3 de la mañana, nos dice el texto bíblico, ahora lo veremos también, que era entre la parte de por la noche y antes de que cantase el gallo. O sea, cantase el gallo más o menos 6 de la mañana, hora primera, en el horario judío, ¿vale? 6 de la mañana, con lo cual era de noche, necesitaban tiempo para constituir eso, y por eso le llevaron a este Anás, que había sido sumo sacerdote, y que, como decimos, luego su yerno era Caifás, que era el sumo sacerdote. ¿Y qué pregunta le hizo Anás? Vamos a saltar ahí hasta el versículo 19, no sé quién ha sido el último, no sé si ha sido por ahí, Roberto o Hans. Vamos del 19 al 23, por favor, para ver qué pregunta le hizo Anás. 19, ¿no? Sí. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes el sumo sacerdote? 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Bien, 24 también. 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bien, vemos ahí también esa parte ante Anás. ¿Qué es lo que le preguntó o qué es lo que le turbaba a este sumo sacerdote o a este antiguo sumo sacerdote Anás? Versículo 19, ¿verdad, Manuel? Ahí. Acerca de sus discípulos y de su doctrina. Él, lo que le turbaba era esa afirmación del Señor Jesucristo de que era el Hijo de Dios. Lo podemos ver también en el Evangelio de Juan, en el capítulo siguiente, capítulo 19, versículo 7. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Eso es lo que les turbaba realmente, el que Jesús se había afirmado que era el Hijo de Dios. ¿Qué vemos aquí de irregularidades en este proceso que estamos iniciando, que vemos aquí ante este Anás? ¿Qué pensáis? Bueno, Jesús ya le señaló una, que le dice que ellos debían demostrar, y por lo menos por testimonio de dos. Luego lo veremos también con Caifás, pero aquí lo que estamos viendo es que estaban acusando a Jesús sin que hubiera acusadores que le acusaran, ¿no? Es decir, le estaban juzgando sin que hubiera, como bien ha dicho Mario, testimonio de otras personas que acusaran al Señor Jesucristo. Es decir, debía de presentarse previamente esa acusación. ¿Qué otra cosa de irregularidad vemos aquí que hemos hablado o que ha quedado también un poco en el contexto que estamos viendo? Que el juicio se produjo ¿cuándo? De noche. La ley judía establecía que no se podían hacer juicios durante la noche. Y además tampoco se podían, o nadie podía ser condenado sin que estuviese presente para conocer los cargos que tenían contra él. Con lo cual no había aquí acusadores. En este interrogatorio que hace Anás no estaban esos acusadores y, como bien ha dicho Mario, como decía antes, toda cargo debía de manifestarse teniendo al menos 2 testigos. Ya hemos hablado también de ellos en otras lecciones. Esto viene en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, para el que lo quiera coger y lo quiera buscar. Deuteronomio 17, 6. ¿Y cómo responde el Señor Jesucristo ante esto?
ante esta pregunta, porque el Señor Jesucristo era conocedor de esto, que era necesario que le acusaran. Lo hemos leído antes en este texto. ¿Cómo responde? Eso es. Es decir, me estáis acusando de algo, pero aquí no hay testigos, ¿verdad? Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntar a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Es decir, traer los testigos porque yo he hablado delante del pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué tratamiento físico sufrió el Señor Jesucristo ante esto? Le golpean, ¿verdad? Versículo 22, que estamos aquí, le da una bofetada. Y ante esto, ¿cómo responde Cristo? Preguntaba si decía mentiras, que por qué lo habían golpeado. Por lo tanto, ¿qué estaba demandando él? Un juicio justo. Un juicio justo. Vemos aquí el primer juicio eclesiástico o judío, si me das ahí, Mario, porfa, que sería ante Anás, este antiguo sumo sacerdote, Anás, ¿vale? Que, como hemos dicho, lo hizo para ganar tiempo ante el juicio que vamos a ver a continuación, que es un juicio, tanto este como el siguiente, lleno de irregularidades. Vamos a el texto anterior donde estábamos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Hemos dicho que estaba ante Anás para hacer una preparación, ¿verdad? Para que el concilio se pudiera reunir, les dieran tiempo a reunirse para realizar ese juicio al Señor Jesucristo, siendo un juicio, como hemos visto antes, irregular, porque entre otras cosas se había producido de noche. Vamos ahí, Mateo capítulo 26, desde el versículo 57 hasta el capítulo 27, versículo 1. No sé quién se ha quedado antes por allí. Hermana, por favor. El Mateo 26, del 57 hasta el capítulo 27, versículo 1. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Quién testifica esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Seguimos? Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis bueno su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Salta Erika hasta el 27.1, por favor. Venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron a... Hasta ahí, 27.1. Bien, estamos aquí. Estaba Jesús con Anás y nos dice el versículo 57, donde hemos empezado, que le llevaron al sacerdote Caifás, ¿verdad? Donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, es decir, el concilio. Si vamos a los textos paralelos en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Lucas, también nos puede hablar acerca de ellos. Si vamos a Lucas, por ejemplo, capítulo 23, Lucas 22, 54, Lucas 22, 54, también nos habla de que lo llevaron a casa del sumo sacerdote, también en el Evangelio de Marcos. Entonces le tenemos ahí ya situado, ¿verdad? En la casa de Caifás. ¿Quiénes estaban allí?
reunidos? El concilio. ¿Quiénes eran el concilio? El Sanedrín. El Sanedrín. ¿Quiénes eran el Sanedrín, José? Eran personas de gran influencia. Sin duda eran personas. No eran marcianos. Que tenían el poder. Tenían el poder, bien, un poder religioso, ¿verdad? ¿Cuántos eran? ¿Lo sabemos? 71. ¿Vale? 71. 71 personas, 71 sacerdotes que representaban la Corte Suprema del pueblo de Israel. 71 miembros que estaban presididos por el sumo sacerdote. Primera pregunta. ¿Estaban todos? No, ¿por qué? Porque era de noche, no estaban todos, no se querían levantar, eran perezosos. Vamos a nuestro texto, versículo 59. ¿Qué dice? Había poquito jugo, ¿eh? ¿Había qué, perdón? Poco jugo. Había pocos. Dice los principales sacerdotes, ¿verdad? No estaban todos, estaban los principales sacerdotes. De hecho, podemos ver un poquito más adelante, alguien que me busque, Jacobo, si eres tan amable, búscame Lucas capítulo 23, versículo 50 y 51. Lucas 23, 50 y 51. Es decir, la primera irregularidad que vemos aquí es que se reunió el concilio, ya hemos hablado antes, se reunió de noche, lo cual era absolutamente irregular, y no solo se reunió de noche, sino que no estaba completo, no estaban todos. Es decir, habían sido seleccionados determinados sacerdotes que eran, digamos, proclives a la causa de juzgar y asesinar al Señor Jesucristo, o que no eran demasiado estrictos o que eran más laxos en cuanto a la ley. ¿Qué nos dice Lucas 23, 50 y 51? Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Qué nos dice aquí el Evangelio de Lucas? Que José de Arimatea pertenecía al concilio, al Sanedrín, pero que no había estado, no había consentido con ellos, con lo cual ya la propia Biblia nos está diciendo que el Sanedrín o el concilio no estaba completo. ¿Qué más nos dicen aquí? Que se había reunido, ¿verdad?, por la noche, ¿no? Hemos estado hablando de ello aproximadamente en torno a las 3 de la mañana. Hermano, no recuerdo tu nombre, perdóname. Merly, ¿me puedes leer el versículo 74, por favor? De nuestro texto, de Mateo 26, 74. Sí, Mateo, en nuestro capítulo que estamos leyendo, pero este texto en concreto no lo hemos leído. Versículo 74. Estamos dentro del pasaje que no vamos a estudiar hoy, de donde Pedro niega al Señor Jesucristo, pero aquí tenemos un dato que nos va a poner también y para darnos más información. 74. 26, 74. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Bien, entonces sabemos que era antes de que cantara el gallo, 6 de la mañana aproximadamente, y que era medianoche, ¿verdad? Pues lo hemos leído también en los textos que hemos visto anteriormente, o sea, era de noche. ¿Y qué pasó en este concilio? Que empezaron a llamar ¿a qué? A testigos. ¿Pero qué pasaba con esos testigos? Estaban durmiendo. No concordaban, estaban todavía sobaos, ¿no? Porque no concordaban lo que ellos estaban diciendo. Traían a uno decía una cosa, luego el otro decía otra, y como hemos estado viendo antes, Deuteronomio 17:6, para que fuera válido un determinado testimonio, era necesario que al menos hubiera 2 testigos, ¿verdad? Y no concordaban estos testigos. Estaban cogiendo y estaban intentando dar credibilidad a estos falsos testigos hasta que, ¿qué pasó en ese momento? Llegaron 2, ¿verdad? Versículo 60 de nuestro texto, ¿vale? Mateo 26, 60. Al fin vinieron 2 testigos. ¿Y qué dijeron? Andrea, versículo 61, por favor. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificar. Dijeron, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Pero esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Este textual que vemos aquí,
puedo derribar el templo de Dios, haciendo referencia a el templo, ¿verdad?, de Jerusalén, y en 3 días reedificarlo. ¿Es lo que exactamente dijo el Señor Jesucristo? No, vamos a buscarlo. Sara, porfa, búscame Juan 2:19 y ahí podemos ver lo que dice el Señor Jesucristo. Hasta el 21, porfa, Eloya con David y con Lisette. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. 2:21, Lisette, porfa. Del Evangelio de Juan. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad? La frase textual del Señor Jesucristo, versículo 19, que ha leído Sara, era: destruid este templo, no destruiré, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, haciendo referencia, ¿verdad?, a su propio cuerpo, ¿verdad?, a su muerte, sepultura y resurrección al 3er día. Vemos aquí un falso testimonio que cogieron y dieron ellos. Sin embargo, este falso testimonio falló, no funcionó, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la estrategia que tuvo Caifás con el Señor Jesucristo? Versículo 62. Al ver que este falso testimonio, estos falsos testigos no habían funcionado, ¿cuál fue la estrategia del sumo sacerdote? Le hace preguntas. Le hace preguntas, es decir, ¿qué intenta? Obtener una confesión, o que él se incrimine, ¿verdad?, a sí mismo. Versículo 62. ¿Y cómo responde el Señor Jesucristo? Versículos 63 y 64. Calla, ¿verdad? Vemos ahí versículo 63, el Señor Jesucristo calla. Y ante esto, ¿cómo responde Caifás? Lo pone bajo juramento. Interesante. ¿Qué ha predicado hoy el hermano Jesús? Fijaros, ¿eh? Yo estaba ahí sentado cuando él estaba predicando y yo, me va a pisar la lección. ¿Qué ha enseñado? Y no añado ni una coma a lo que ha dicho. ¿Qué ha enseñado el hermano Jesús? Para los que no han estado, lo escucharán luego. Que no debemos jurar, ¿bien? O sea, la regla general es esa, pero vemos aquí que luego versículo 64, como el Señor Jesucristo sí respondió a ese juramento. Y el hermano Jesús lo ha dicho muy bien, que es que como regla general no debemos jurar porque el juramento se había tomado como algo absolutamente vano. Juraban por cualquier cosa. Sin embargo, sí hay determinadas circunstancias en las cuales es admitido el jurar. Como aquí vemos, el Señor Jesucristo cogió y lo hizo. Y ante esa manera en la cual Caifás cogió y le conjuró, el Señor Jesucristo respondió a esa conjura, ¿verdad? Respondió a ese juramento declarando que, versículo 64, que él era el Hijo de Dios. Que él era el Hijo de Dios. Benjamín, por favor, versículo 64. Estamos en Mateo 26. Estamos ahí. Siempre nos vamos a quedar ahí en Mateo 26, salvo que demos algún salto a algún texto. Mateo 26, versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este texto está copiado o está dicho por parte del Señor Jesucristo con 2 textos que hay en la Biblia. Le voy a pedir, por favor, a Ana que me busque, Ana Teresita, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel 7, 14. Y a... no me acuerdo del nombre. Ayúdame. Mari Carmen, por favor. Gracias. Ayuda idónea. Mari Carmen, por favor, ¿me puedes buscar Salmo 110.1? Mari Carmen, Salmo 110.1. Y Ana, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bien, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, siéntate a mi diestra, ¿verdad? El Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo estaba declarando abiertamente su deidad. Que un mero hombre declarara semejante identidad, ¿qué representaba para un judío y aún más para el sumo sacerdote? Blasfemia. Blasfemia, ¿verdad? Versículo 65. Giovanni, por favor, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué había encontrado el sumo sacerdote aquí? La causa, ¿no? Como se dice en la guerra, el causus bellis. Es decir, él había cogido y lo que ha hecho José es totalmente así, es decir, había encontrado la excusa, había encontrado la acusación, había encontrado el motivo por el cual condenar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo evidentemente no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad, pero los judíos, el sumo sacerdote no era capaz de asumir o de aceptar esa verdad. ¿Y cuál era la pena dada en la ley para una blasfemia? La muerte. Vamos a buscarlo. Me había quedado por allí. Marvin, por favor, búscame Éxodo capítulo 20, versículo 7. Hermana, aquí tienes sitio si quieres, que aquí también. Éxodo 27 y Lidia, por favor, búscame Levítico 24, 14 al 16. Levítico 24, 14 al 16. El concilio nunca consideró que esto que había dicho el Señor Jesucristo era verdad. Este hombre evidentemente no encajaba en sus expectativas de hijo de Dios, de Mesías. Ya lo hemos estado viendo también en lecciones pasadas. Ellos esperaban un conquistador, un general, alguien que les librara del yugo de los romanos. Este mensaje contradecía totalmente a lo que ellos esperaban del Mesías. Pero eso no quiere decir que efectivamente era verdad. Y ante eso, que ellos consideraron una blasfemia, la pena era, lo que vamos a ver ahora, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. No toméis el nombre de Jehová en vano, no dará por inocente. Levítico capítulo 24, 14 al 16. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Por lo tanto, ¿cuál era el castigo ante la blasfemia? La muerte, ¿verdad? Era el castigo ante la blasfemia, y así lo vemos en el siguiente versículo, Mateo 26, versículo 66. ¿Qué dijeron ellos? ¿Que era qué? Era reo de muerte, ¿verdad? Era reo de muerte. Ahora, ¿tenía facultad el concilio para condenar a alguien a muerte o para ejecutar al menos esa pena? No. No, ¿por qué no? Porque el pueblo romano lo establecía. Al pueblo romano, luego también lo podemos coger y lo veremos. Ellos no tenían capacidad para ejecutar esta pena, este reo de muerte. ¿Cuál fue la consecuencia una vez ellos gritaron que fue reo de muerte? ¿Qué hicieron ellos? ¿Le escupieron? ¿Qué más? Le dieron puñetazos, le abofetearon, ¿verdad? Se burlaron de él. Toda esa ira fue dada contra el Señor Jesucristo. Dentro de la ley judía había una normativa en la cual tenían que pasar al menos 24 horas desde que había una condena hasta que se ejecutara ese juicio. Esto no se produjo tampoco aquí, una irregularidad aún mayor en este caso. ¿Y qué hicieron ellos para dar un aire, dar un halo de legalidad al juicio? Porque ya hemos hablado antes de que no se podían hacer juicios de noche. ¿Qué hicieron ellos? Entraron en consejo contra Jesús.
Sí, entraron en consejo contra Jesús, pero ¿qué hicieron ellos para darle un halo, una imagen de cierta legalidad o garantía al juicio que acababan de tener? Eso es, capítulo 27, versículo 1. No sé quién ha sido el último por ahí, Lidia, creo. Volvemos otra vez por aquí con Chema. Léemelo, porfa. Mateo 27, 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Con lo cual, lo que estamos viendo es que como la ley judía no permitía juicios nocturnos y además requería que hubiera al menos 2 vistas, esperaron a la mañana, a que fuera de día, para reunirse de nuevo y volver a tener ese consejo contra el Señor Jesucristo, aunque ya hemos visto que la sentencia ya estaba dada, que era una sentencia de muerte. Fue una manera, como hemos dicho, de un esfuerzo por dar a este proceso una apariencia de legalidad. Y hemos dicho antes que, como no podían ellos ejecutar esa sentencia que habían hecho, ¿qué hicieron? Versículo 2. ¿Llevarlo a quién? Llevarlo a Pilato, el gobernador. Era el gobernador romano. Gobernador romano que estaba en Jerusalén, ¿por qué? ¿En qué estamos ahora? ¿En qué momento? Lo hemos dicho al principio. Estos hechos que hemos visto ahora, ¿en qué festividad se producen? En la Pascua. El gobernador romano, Poncio Pilato, estaba en Jerusalén por la Pascua, porque la sede del gobierno romano en Judea, no era Jerusalén, era Cesarea. Era Cesarea, pero se había desplazado a Jerusalén por el tema de la Pascua. Roma se reservaba el derecho a ejecutar la pena de muerte y por eso Jesús tuvo que ser entregado a las autoridades romanas. Y ahí es donde nos vamos a quedar, porque próxima semana veremos, hemos visto hoy los juicios eclesiásticos, primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, y luego ante Caifás y el concilio, y próxima semana veremos los juicios civiles o romanos, ¿vale? Esa segunda parte de los juicios que hemos estado viendo hoy. ¿Alguna pregunta o aportación? Quedan 2 o 3 minutos. Mario. Hay una irregularidad más que no se nos quedó sin mencionar. Y es que en la ley se repite una y otra vez que los juicios deben llevarse a cabo en la puerta de la ciudad. O sea, el principio es que sea un lugar público. Y esto, bueno, no lo hacen en un lugar privado porque ya están confabulando para esto. Y por algo Jesús les dice que pregúntale a los que me oyeron. O sea, ahí también les está diciendo, llévenme al lugar público porque es donde corresponde. A esos testigos y no buscar esos testigos falsos que hemos hablado antes, porque requerían al menos 2 testigos para poder acusarle. Creo que Gio habías dicho algo, ¿sí? ¿Por qué el gobernador estaba en la Pascua si él no tenía nada que ver? ¿Era por el dinero que se recaudaba ahí? No lo sé seguro, pero era una festividad importante que reunía mucha gente. Pero no a los romanos. No, pero posiblemente el gobernador quisiera estar allí por ese volumen de gente que había ahí para tenerlo todo controlado. La verdad que no lo sé. Lo que sí está claro es que la sede del gobierno romano no estaba en Jerusalén. Es decir, esa no era su residencia. Él no estaba allí porque fuera su residencia. Entonces, la explicación más lógica es que estuviera allí por la festividad de la Pascua. Porque, insisto, no era su residencia. La residencia oficial del gobernador romano era en Cesarea. Se podía estar un golpe de Estado porque ya había el descontento y ya había grupos y una manera, como venía gente de todas partes de Jerusalén, se podía infiltrar gente nueva y se podía generar allí una... También podía ser para controlar, a lo mejor, ya había ese tumulto, ¿verdad?, general, con lo estuvimos viendo también cuando Jesús entró en Jerusalén, había mucha gente, mucho peregrino que venía a Jerusalén para celebrar la Pascua y eso podía dar pie a que hubiera algún tipo de revuelta. Igual estaba también ahí el gobernador para poder coger y controlarlo. Tampoco es relevante, ¿eh? Lo que está claro es que esa era su residencia y estaba ahí puntualmente y aprovecharon ello para llevarle ante él. Más. Una observación. Un segundito, Pepe. Iba a decir que curiosamente hay gente que hoy en día dice que Jesús no era Dios Ujú. y que no decía él mismo que era Dios. Sin embargo, aquí lo tenemos súper claro. Es que él era Dios y él se dijo a sí mismo Dios. Y por eso De hecho, lo que originó todo esto era ese temor por parte de los judíos hacia esa afirmación de la deidad del Señor Jesucristo. Pepe. Sí, el mensaje que ha dicho antes Jesús también, como tú decías, lo de
curar. Ujú. Él ha estado indicando las personas que son eruditas en las Sagradas Escrituras, que tienen los conocimientos exhaustivos, que son tal. Esta gente, que eran además sacerdotes, se los saltaron por todos los lados. Pegaron a un hebreo. ¿Por qué? Está claro que todo era una confabulación, que querían, además tenía que pasar y todo lo que entendemos está claro. Pero por encima de todo, lo más triste de todo, es que era gente que tenía el conocimiento de las Sagradas Escrituras y se lo saltaron de todas. Una de las características fundamentales de los fariseos eran que adaptaron la ley a sus propias cosas, tradiciones. El propio Señor Jesucristo les increpa sobre ellos, cuando habla de que ponéis como leyes de hombre, como si fueran leyes divinas, ¿verdad? Leyes y tradiciones de hombres. ¿Alguna cosa más? Nada más, pues terminamos aquí. Próxima semana continuaremos con los juicios civiles.